y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 2 de julio del año 2023, como Día del Señor, como primer domingo del mes. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto en la Biblia, Primera Crónicas capítulo 29, el versículo 10 al 14, sobre el tema mayordomo. Greg Laurie, quien es pastor bautista evangélico estadounidense. Entonces, dentro de su programa, A Time to Worship, tiempo para adorar, entonces, él contó una anécdota. Hay una historia de una mujer que había terminado de hacer sus compras y regresó a su automóvil cuando se encontró con 4 hombres allí. Y en ese momento, entonces dejó caer sus bolsas de compras, sacó una pistola de su bolso y con voz fuerte les dijo: tengo un arma y sé cómo usarla. Salgan de mi auto y aténgase a las consecuencias. Aquellos hombres no esperaron por una segunda advertencia, se bajaron y corrieron como locos. La mujer, totalmente nerviosa, puso entonces las bolsas como pudo en el carro y decidió encenderlo, arrancarlo para salir de aquel lugar. Como estaba desesperada, quería salir de allí lo más rápido posible. Intentó una y otra vez introducir la llave en el encendedor, pero no tuvo éxito. Simplemente no pudo. Entonces hizo el gran descubrimiento cuando dijo: esto no es mi carro. Miró y efectivamente su carro estaba estacionado a unos 4 o 5 de distancia del suyo. Imagínense ustedes. Esa mujer salió, miró a su alrededor para ver si los hombres estaban cerca. Cargó las bolsas de su propio automóvil y manejó hasta la oficina de policía, la estación de policía, para entregarse por lo que había hecho. El guardia, después de escuchar su historia, la policía casi se cayó de la silla riéndose. Se movió hacia el otro lado del mostrador y señaló la presencia de 4 hombres denunciando el robo de un automóvil por parte de una mujer con anteojos, cabello blanco rizado, de menos de, por ejemplo, 170 metros de altura, portando una pistola muy grande. La mujer quedó totalmente muy avergonzada. Al final a la mujer no le pusieron cargos. Así terminó esa historia. ¿Qué sucedió con la mujer? Ella pensó que aquel era su auto, ¿verdad? Pero en realidad pertenecía a otra persona.
Ese es el principio. Todo es suyo, nada es nuestro. ¿Qué somos nosotros entonces? ¿Qué somos entonces? Como hoy el por tema mayordomo. Bueno, nosotros somos mayordomos, otra palabra, administradores. Entonces hoy vamos a ver 3 puntos importantes. Primero, Dios es el dueño de todo. Ya nosotros sabemos. Entonces solo nosotros somos su mayordomo. Recuerdan la Biblia, Salmos 89, versículo 11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Todo lo que tengo hoy viene de Dios. Todo es de Él, no tengo nada. Entonces, ¿se había puesto a pensar en eso? ¿Cuáles son las cosas de las cuales Dios es dueño? De los cielos, de la tierra, del mundo. Y si faltara algo, eres dueño de su plenitud. Entonces, ¿saben ustedes si quién es la persona más rica ahora mismo del mundo? Interesante. Según la revista Forbes, dice que es Elon Musk. Nosotros sabemos, y CEO del carro de verdad, sí, Tesla. ¿Okay? La revista Forbes dice que Elon Musk, con 273 mil millones de dólares. Por ejemplo, Bernard Arnault, un empresario francés, es cofundador y además dueño de, nosotros sabemos muy bien esa marca, Louis Vuitton, Montblanc, Dior, Chanel y Gucci. Bueno, él también con 238 mil millones de dólares. Imagínense ustedes, wow. Pero, ¿es cierto que ellos son las personas más ricas del mundo? No. La persona más rica del mundo es Dios. Dios, ¿verdad? Dios. Dios es el dueño del universo. Dios es el dueño de nuestra vida y su vida. Entonces, ¿cuánto vale usted? ¿Vale más que el dinero de Elon Musk o Bernard? Porque Dios le amó tanto que entregó a su Hijo para que muriera por tus pecados, por nuestros pecados. Entonces, ¿tiene algo que sea suyo? Nada. Usted y yo, solo nosotros somos sus mayordomos. Nosotros sabemos clarito, sus mayordomos. Si creo que soy el dueño, entonces estaré constantemente en conflicto con Dios. Porque al final, todo lo que tengo y hago no es mío, no es mío. ¿Recuerdan ustedes la parábola del rico insensato? Según Lucas capítulo 12, versículo 19 al 21. Al final, yo voy a leer 19 al 21. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienen guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regóciate. Pero Dios le dijo, recuerden ustedes, necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Al ver la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 al 18, yo voy a leer esos 2 versículos. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confiar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
lo que este versículo está diciendo, el peligro del olvido como mayordomos de los recursos de Dios. Nosotros debemos siempre recordar quién es el que me da las fuerzas y la inteligencia para obtener mis riquezas. Ese texto es muy interesante. Mucha gente habla de haber obtenido sus riquezas por sus propios esfuerzos y hasta hacen gala de su capacidad y tesón para lograr las cosas. Pero todos los hombres olvidan el previo recordatorio de Dios al pueblo. Aquí versículo 18, yo voy a leer nuevamente. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, al fin de confiar su pacto que juró a tus padres como en ese día. ¿Cuál es ese recordatorio? Que Dios les daba la habilidad de adquirir riquezas, pero ellos deberían no orgullecerse, pensando que por sus propias fuerzas habían adquirido lo que tenían. El mundo ignora por completo esta verdad bíblica. El orgullo del hombre borra de su corazón el sentimiento de gratitud al pensar que sus riquezas provienen de sí mismo y no de la provisión de Dios. Cuando no somos mayordomos, responsables de la forma como administramos los recursos recibidos, nos olvidamos cómo lo hizo Israel, como aquí está diciendo Deuteronomio capítulo 8. El segundo, hermano, como mayordomo, debo saber lo que es de mi amo. ¿Sí? Tenemos que saberlo, debemos saber lo que es de mi amo. Mi responsabilidad como mayordomo será dar cuenta de la mayordomía. En ese sentido, soy llamado por administrar bien lo recibido, porque según lo dicho por David, de todo lo recibido somos motivados de dar. Y aquí el asunto grande en la economía del cielo. Interesante. Y aquí el asunto grande en la economía del cielo. Dios nos da todo, pero nos confronta sobre la necesidad de dar y sobre esto. Entonces, hay tres maneras acerca de cómo hacerlo. Por ejemplo, primero, nuestro dar debe ser generosamente. Ya nosotros sabemos muy bien la palabra generosamente. Hoy ya nosotros vimos 1 Crónicas capítulo 29, 10 adelante. En realidad, la oración de David, de dar agradecimiento. Entonces, mire aquí versículo 14, de último versículo del texto de hoy. Yo voy a leerlo, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David reconoce quién es el dueño de todo y cuál es su papel como administrador o mayordomo de los recursos de Dios. Después de recibir la ofrenda del pueblo, David respondió aquí a Dios, versículo 14, porque todo viene de ti y solo te hemos dado lo que viene de tu propia mano. Es verdad, el creyente debe aprender, nosotros, debe aprender el principio de dar, pero el dar generosamente. La palabra generosamente. Y el segundo, hay tres maneras acerca de cómo hacerlo. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, la actitud
la ofrenda de los hermanos y Filipos. ¿Ustedes recuerdan ese texto? Cuando buscamos, nuestro dar debe ser sacrificalmente, sí, sacrificalmente. Cuando buscamos un ejemplo de dar en la Biblia, el de los hermanos de Macedonia es el más elocuente. Esos hermanos no necesitaron de una campana de mayordomía o una exhortación de parte del Pablo para dar. Ellos vivían en extrema pobreza, ya nosotros sabemos según ese texto, y en gran prueba de tribulación. Entonces, ¿cómo ellos podían, esos hermanos, dar tan generosamente mientras estaban en aquella extrema condición? ¿Cuál fue su secreto? Por un lado, ellos no vieron la pobreza como una excusa para dar. Simplemente se negaron a perder la satisfacción de dar con sacrificio. Cuando uno da de lo que le sobra, allí no hay sacrificio en realidad. Así eran como daban los fariseos, según lo dijo Jesús. Pero esos hermanos nos hablan del verdadero secreto del dar con sacrificio. Por eso, versículo 5, aquí dice que, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Cuando uno se da primero al Señor, el dar no es una carga, sino un momento lleno de gozo y de gran contentamiento. ¿Usted lo cree en esto? Es muy importante. Cuando uno se da primero al Señor, el dar no es una carga en realidad, sino un momento lleno de gozo y gran contentamiento. El último, es verdad, sí, nuestro dar debe ser con alegría. Segunda Corintios 9:7, nosotros sabemos muy bien ese texto. Entonces, hermanos, ¿alguna vez le ha preguntado por qué la Biblia dice que Dios ama al dador alegre? Bueno, primero porque no siempre estamos alegres cuando se trata de sacar nuestro dinero de nuestro bolsillo. Sobre todo si es para pagar nuestras deudas. Es verdad, de tener una gran prueba. El único lugar donde se nos anima a dar con alegría es en la casa del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios ama, dice que al dador alegre. Dar alegremente solo puede provenir de un corazón puesto en las cosas de arriba. Por eso Colosenses 3:1 dice que cosas arriba, no en las cosas terrenales. Hermanos, el último punto, al final, todos daremos cuenta de lo recibido. Soy responsable ante Dios porque Él, como dueño, querrá saber lo que finalmente hará su mayordomo. El asunto es que Dios, como propietario absoluto, tiene pleno derecho de saber cómo van sus negocios, y mi responsabilidad como su mayordomo. Cada uno dará una cuenta personal a Dios. Dios necesita, hermanos, saber que hemos hecho unas posesiones confiadas. Si Dios, como amo, me llamará para rendir cuentas, entonces, ¿cómo estarían ellas al final de las Jordana? Saldré calificado como un buen mayordomo de todo lo entregado. Entonces, hermanos, estará feliz al final de la evaluación porque
he sido un dador generoso, habiendo invertido para los tesoros celestiales. Algunos de nosotros, de verdad, hermanos, necesitamos repensar cómo estamos gastando nuestros recursos para el Señor y su reino. Una de las últimas parábolas, hermanos, que dio Jesús se refería a un amo que confió sus posesiones a 3 sirvientes mientras él estaba fuera. Según recuerdan Mateo 25, 14 al 30, el amo, después de regresar, responsabilizó a cada siervo por cómo había usado o invertido lo que le había sido confiado. 2 de ellos pasaron bien el examen, pues fueron elogiados por su fidelidad. Las palabras más emocionantes y oídas fueron: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho que te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oiré al final esta calificación, hermanos. Hoy entrando una anécdota. ¿Recuerdan ustedes? La dama, una mujer de cabello blanco, se equivocó cuando se dirigió al automóvil equivocado. Entonces empuñó un arma y causó la carrera desborda de aquellos 4 hombres. Sin embargo, el suyo fue un error honesto. No era su carro. Por eso, al final, no se hizo responsable de los hechos. Pero nosotros, hermanos, sí seremos responsables de nuestras acciones. Todo lo llamamos nuestro, es en realidad suyo. Dios nos creó para Él y nos sostiene para Él y nos ha salvado para Él. Todo es suyo, nada es nuestro. Su intención final, hermanos, no solo fue criarnos, sostenernos, sino salvarnos, hermanos. Terminamos, hermanos, el mensaje de hoy. Nuestro Dios no es un amo egoísta ni explotador. Todo lo hizo por nosotros y para nosotros, hermanos. Así que, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Siempre tenemos que recordar, nosotros somos mayordomos. Dios le bendiga a todos. La sangre de Jesús me